Título sexto. Trabajos especiales, correspondientes a la Ley Federal del Trabajo. El siguiente trabajo es presentado por Alan Amador Alvarado, Aurelio Ojeda Martínez y Gisela Robles Rodríguez. El sexto título de la Ley Federal del Trabajo está conformado por 17 capítulos donde se abordan distintos labores de los trabajadores y abarcan un total de 172 artículos. El primer capítulo aborda las disposiciones generales de los trabajadores especiales. Posteriormente, en los siguientes capítulos se habla de distintos labores realizados por los trabajadores, como podrían ser los trabajadores de confianza, los trabajadores de búnker, los trabajadores que realizan actividades en las tripulaciones aeronáuticas, el trabajo ferrocarrilero. Se menciona el trabajo de los deportistas profesionales, los trabajadores como actores, músicos, las personas que trabajan a domicilio. En este video particularmente hablaremos de este tipo de trabajo y de los trabajadores domésticos, sin olvidar a los trabajadores de la mina, a los que corresponden a la industria hotelera y restaurantera, así como las industrias. Se toma en cuenta el trabajo de los médicos residentes que están en un periodo de adiestramiento, así como el trabajo que se realizan en las universidades autónomas. Como mencionamos previamente, el capítulo 1 se refiere a las disposiciones generales. Está conformado únicamente por el artículo 181, que nos menciona que los trabajadores especiales se rigen por las normas de este título y por las generales de esta ley en cuanto no las contraríen. Esto quiere decir que serán aplicables siempre y cuando no haya algún inconveniente en cuanto a leyes anteriores. En este capítulo haremos un especial énfasis en el capítulo 12, que corresponde al trabajo a domicilio. Va del artículo 311 al 330, es decir, que está conformado por 19 artículos donde se establecen las obligaciones de los trabajadores y los patrones, así como las condiciones en las que se debe llevar a cabo el trabajo. El artículo 311 nos menciona que el trabajo a domicilio se le puede definir como el que se ejecuta habitualmente para un patrón o bien el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, como lo puede ser el home office actualmente. El artículo 313 menciona que el trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente y con ayuda de miembros de su familia para un patrón, y el artículo 314 menciona que los patrones son las personas que dan el trabajo a domicilio y que suministran los útiles y materiales de trabajo, así como la forma de remuneración para los empleados. El artículo 315 menciona que no se le pueden privar de sus derechos a los trabajadores sin importar que cuenten con más de 2 patrones a la vez. El artículo 316 menciona que queda prohibido la utilización de intermediarios en caso de las empresas, así como en la venta de productos. Y el artículo 317 menciona que los patrones deben estar registrados ante el registro de patrones del trabajo a domicilio, donde se les pedirán datos como sus domicilios y nombre. El artículo 318 y 319 establecerán las condiciones por escrito en las que se desempeñará el trabajo. Cada uno de los individuos debe conservar una parte del ejemplar. Este tendrá que contener el nombre, la nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador, así como del patrón. En segundo lugar, deberá contener el local donde se ejecutará el trabajo, la naturaleza, la calidad y cantidad del mismo, así como el monto del salario que se recibirá en la fecha y lugar establecido. Aunado a esto, se tendrán que agregar las demandas que se convengan a ambas partes. Dentro de las obligaciones de los patrones podemos encontrar los artículos 320 y 321, donde se estipula que los patrones están obligados a llevar un libro de registro de los trabajadores, que tendrán que contener los siguientes datos: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y lugar donde se ejecuta el trabajo del trabajador. Días y horarios para la entrega y recepción del trabajo, así como el pago de salarios, la naturaleza, calidad y cantidad del trabajo a realizar, los materiales y útiles que se le proporcionarán, la forma y monto del salario en el que se realizarán los pagos y los señalamientos del reglamento. Al hablar de los salarios se tiene que tomar en cuenta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Estos fijarán
cuál es el salario que le corresponde a los trabajadores a domicilio y se deberán tomar en consideración ciertas circunstancias. Cabe aclarar que estos pertenecen al artículo 322 y 323. Incluye la naturaleza y calidad de los trabajadores, la naturaleza y calidad de los trabajos, el tiempo promedio para la elaboración de los productos, los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores dentro del establecimiento y empresa, así como la elaboración de los mismos productos o semejantes. El artículo 324 y 325 nos habla de las obligaciones especiales que tienen los patrones. El primero de ellos es fijar las tarifas de los salarios en un lugar visible donde se puedan acceder con facilidad, proporcionar los materiales y útiles de trabajo para las fechas y horas convenientes, así como recibir en tiempo y forma los trabajos. Bueno, el siguiente apartado va a hacer referencia a las obligaciones de los trabajadores. En el artículo 326, los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes: poner el mayor cuidado en la guardia y conservación de los materiales y útiles que reciban del patrón. 2. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada. 3. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos. 4. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la disposición contenida en el artículo 110, fracción 1. En el artículo 327 también tienen derecho de que en la semana que corresponda se les pague el salario del día de descanso obligatorio. Y en el artículo 328, los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. Para determinar el importe del salario correspondiente, se estará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones, se toma como base el salario correspondiente el día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y parte proporcional de las prestaciones. Artículo 329. El trabajador a domicilio al que se le deje de dar del trabajo tendrá los derechos consignados en el artículo 48. El patrón quedará eximido de la obligación de instalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones. Artículo 330. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Primero, comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran inscritas en el reglamento de patrones. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se registren. Apercibiéndolas de no hacerlo en un término no mayor a 10 días, se les aplicarán las sanciones que señala esta ley. Segundo, comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los libros de registro de trabajadores a domicilio y las libretas de trabajo a domicilio. Y tercero, vigilar que la tarifa de salario se fije en un lugar visible de los locales en donde se perciba y se proporcione el trabajo. Cuarto, verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva. Quinto, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa o trabajador similar. Sexto, practicar visitas en los locales donde se ejecuta el trabajo para vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad. Y séptimo, informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que adviertan en relación con lo que se paguen a los trabajadores que ejecuten trabajos similares. Gracias y por favor consulten la descripción del video para más información.